Empezamos entonces con la primera lección del curso de electrónica. Pero para poder entender la electrónica tenemos que empezar con sus fundamentos. La electricidad. ¿Qué es la electricidad? O sea, la electrónica no podría funcionar si no existiese la electricidad. Entonces debemos tener claro el concepto de electricidad. Una definición muy sencilla: paso o flujo de electrones a través de un medio conductor. O sea, si los electrones se mueven a través de un material conductor, tenemos electricidad. Sin embargo, pues tenemos estos dos términos, electrones y conductor. Entonces vamos a mirar esos términos para que nos quede más claro. El átomo es la porción más pequeña de la materia formada por partículas subatómicas. El átomo, desde la escuelita nos están hablando del átomo y tenemos claro el concepto de que nada se puede dividir más pequeño que un átomo, porque es la unidad de materia más pequeña que puede existir. Y está formada por otras partículas. En este caso tenemos protones que están en el núcleo y que tienen carga positiva, neutrones, que son elementos sin carga que también están en el núcleo, y electrones, que son los que giran alrededor del núcleo. Esos electrones son elementos de carga negativa y están girando alrededor del núcleo del átomo. Esos electrones son los directamente responsables de la electricidad. Entonces, cuando hablamos que el movimiento de electrones a través de un material conductor es electricidad, estamos hablando de las partículas negativas del átomo. Ahora, conductores y aislantes. En el término que vimos al principio, hablábamos de conductor. ¿Qué es un conductor? Material que permite el paso de electrones. Si permite que pasen fácilmente, se denomina buen conductor, y si permite el paso de estos, pero con dificultad, se denomina mal conductor. Entonces, el conductor simplemente es un elemento, un material que permite que los electrones se muevan a través de él. Si los electrones pasan fácilmente, es buen conductor. Si los electrones tienen dificultad para pasar, es mal conductor. Los buenos conductores son los metales. Siempre que hablamos de materiales metálicos, son buenos conductores de la electricidad, todos los metales. Malos conductores, pues ya hay elementos como por ejemplo el carbón, hay elementos como por ejemplo agua salada, son elementos, o incluso el agua sin sal, son elementos que pueden permitir el paso de electrones, pero no de una forma muy fácil. Entonces serían malos conductores. Y el término aislante, material que no permite el paso de los electrones, o sea, los materiales que no dejan pasarlo, o sea, ni siquiera pasan con dificultad, simplemente no pasan, se denominan aislantes. En la electricidad y la electrónica son importantes tanto los conductores que permitan el paso de los electrones como los aislantes que no permiten el paso de los conductores. Entonces, retomemos la definición. Electricidad: flujo o paso de electrones a través de un material conductor. Electrones, partículas negativas del átomo, y conductor, material que permite el paso de los electrones. Elementos de la electricidad. La electricidad siempre debe tener estos tres elementos para poder funcionar. En la electricidad debe existir voltaje o tensión, debe existir corriente y debe existir resistencia. Voltaje o tensión. El voltaje o tensión es una fuerza o energía potencial que impulsa los electrones. O sea, cuando hablamos de voltaje, es una fuerza que está empujando a los electrones. Corriente: los electrones en movimiento. O sea, si los electrones se mueven, tenemos corriente. Y resistencia: característica de la oposición del paso de la corriente propia de los conductores eléctricos. Entonces siempre debemos tener estos tres elementos presentes en la electricidad. Voltaje o tensión, que es la fuerza que puede impulsar los electrones. Corriente son los electrones moviéndose. Y resistencia es una característica de los materiales conductores de oponerse al paso de la corriente. Aquí en esta imagen vemos un circuito. Esto es un circuito eléctrico que está formado por una batería, un interruptor simplemente para prender y apagar, y en este caso un bombillo. El voltaje está presente en la batería, o sea, todo tipo de baterías, pilas, cargadores, fuentes de alimentación
suministran un voltaje. Ese voltaje es una energía que está ahí latente, que es capaz de impulsar los electrones. Pero como en esta imagen el interruptor está abierto, quiere decir que este circuito no está prendido. Si este circuito no está prendido, solamente existe voltaje y resistencia en el bombillo y los elementos conductores. Los conductores que tenemos acá tienen resistencia y el voltaje lo tiene la batería. En este circuito no existe la corriente. ¿Por qué no existe la corriente? Porque para que la corriente exista, este voltaje tiene que estar conectado a algo, o sea que tendríamos que prender este circuito. Entonces es así de sencillo. Un circuito apagado no tiene corriente, solamente hay voltaje y resistencia. Si ustedes tienen una licuadora apagada, la licuadora va a tener, si está conectada, va a tener un voltaje, va a haber una resistencia dentro de los elementos de la licuadora, pero solamente va a haber corriente en el momento en que usted prende la licuadora. Si usted tiene un circuito de un bombillo, así como en este caso, si el circuito está apagado, tenemos voltaje, tenemos resistencia, pero no existe la corriente. La corriente solamente aparece en el momento en que el circuito empieza a funcionar. Entonces miremos acá este ejemplo. Este circuito va a empezar a funcionar, el interruptor se va a activar y en el momento en que se activa aparece la corriente. Si lo desactivamos, la corriente desaparece. Si se vuelve a activar, la corriente aparece nuevamente. O sea que cuando el circuito está funcionando, la corriente aparece. Si no, el circuito no está funcionando, no existe corriente. Entonces que eso nos quede claro. Si ustedes tienen en sus manos una linterna y la linterna está apagada, hay unas baterías que tienen el voltaje, los elementos que tienen esa linterna tienen resistencia, pero no hay corriente porque la linterna está apagada. Si ustedes la prenden, inmediatamente se genera una corriente. O sea que la corriente es la directa responsable de que los aparatos eléctricos funcionen y los aparatos electrónicos también.